Hola a todos chavales, ¿qué tal? Aquí el Shaka comentando, espero que bien. Y es un nuevo vídeo bastante emotivo en el que, bueno, todos aquellos que amamos las consolas y los videojuegos nos va a afectar bastante, sobre todo a mí. Y es que la séptima generación de videoconsolas va a llegar a su fin. Esta generación que tanto ha durado, que tantos años ha estado divirtiéndonos, va a llegar a su fin. 2015 va a ser el año decisivo para que PlayStation 3 y Xbox 360 se jubilen. Esto se ve a que varias compañías han dicho que ya van a dejar de dar soporte a estas consolas debido a su falta de potencia y dificultades para programar juegos en estas videoconsolas. Comencemos, espero que os guste y recordar, esta generación de videoconsolas ha durado ni más ni menos que 11 años. Nintendo DS, Wii, PlayStation Portable, PlayStation 3 y Xbox 360 han sido las protagonistas de esta generación que tarde o temprano iba a acabar, pero bueno, el año que viene llega a su fin y bueno, espero que os guste este análisis y comencemos. This is Nintendo DS. Si retomamos el año 2003, la Nintendo DS ya era una realidad y empezaba su desarrollo. Con este movimiento empezó la séptima generación de consolas, generación que duró hasta el año 2015. Esta consola fue la primera de todas en incluir gráficos 3D al mercado portátil, ya que hasta ahora solo se había visto en gráficos en 2 dimensiones con Game Boy Advance. Llegó el E3 2004 y se presentó el prototipo de Nintendo DS, un prototipo que impactó mucho a la gente ya que traía 2 pantallas y no una pantalla táctil y una pantalla normal. Esta pantalla táctil dio mucho juego a Nintendo ya que presentó su stylus, capaz de mover la pantalla táctil y hacer que el juego se dividiera en 2 pantallas, algo nunca imaginable para la época. Además de esto incluyó el wifi y además trajo lo que viene a ser el micrófono dichoso, que si soplabas al micrófono en juegos como Nintendo salían burbujitas y demás. Esto trajo muchas novedades a la consola y muchas ventas porque muy rápido comenzó a vender en todo el mundo. A finales de 2004 empezó en el mercado japonés y americano y en 2015 ya se vendía durante todo el mundo. Esta consola fue un boom ya que comenzó con un título muy bueno que fue el Super Mario 64 DS, un título para los nostálgicos de la Nintendo 64 que comenzó con su desarrollo y fue la primera en salir también para Nintendo 64. Llegó el año 2005 y PlayStation Portable ya era una realidad, la clara competencia a Nintendo DS. La PlayStation Portable, o bien llamado PSP, fue la primera consola portátil de Sony, que finalmente vio a luz en 2005. Esta consola era muy superior a Nintendo DS gráficamente y por parte del sistema operativo, ya que fue la primera consola portátil en incluir un navegador web y muchas otras aplicaciones que la Nintendo DS en esa época no tenía. Además de esto, la PlayStation Portable traía juegos como Prince of Persia, Grand Theft Auto y demás juegos que llamaban la atención a los juegos más exigentes de la época. Además de esto, a diferencia de Nintendo DS, la PSP incluía un joystick analógico, algo que no se podía ver en aquella época en Nintendo DS, pero que tarde o temprano Nintendo reaccionó y usó la pantalla táctil para simular un joystick. La séptima generación de consolas comenzó con PSP y con Nintendo DS, consolas portátiles que marcaron un antes y un después en el sector portátil. Llegó 2005 y las consolas más importantes estaban aún por salir, que fueron la Xbox 360, la Nintendo Wii y la PlayStation 3. Estas consolas marcaron, digamos, un antes y un después en la generación, ya que dieron fin a la PlayStation 2, Nintendo GameCube y a la Xbox. Estas consolas reunieron el mejor hardware de la actualidad, es decir, del año 2005, y la metieron en una consola. Para aquella época la potencia de dichas consolas era tan bruta que en el caso de PlayStation 3 y Xbox 360 la ventilación era escasa y grandes consolas se quemaron. Los problemas fueron con las 3 lucecitas famosas de la Xbox 360, que eran muy famosas en aquella época, o la luz amarilla de PlayStation 3, que marcaba que la consola se había sobrecalentado. Por otra parte, Wii jugaba en otro mercado que era la innovación.
Este mercado digamos que trajo mucho la atención de los gamers de Nintendo sobre todo, ya que la Wii fue la primera consola en tener controles que se movían con el movimiento y no con botones. Nintendo jugó bien sus papeles y Wii empezó a vender muy bien, mucho mejor que Xbox 360 y PlayStation 3. Nos encontramos en el año 2014 y PlayStation 3 y Xbox 360 siguen dando todo lo que pueden a pesar de que ya hayan pasado 10 años desde que salieron. PlayStation 3 y Xbox 360 se encuentran en una situación bastante crítica ya que los juegos de hoy en día no los pueden mover especialmente bien, pero no es el caso de Wii, ni Nintendo DS, ni PSP, que ya hay sucesoras de dichas consolas que se encuentran ya en la octava generación, como viene a ser la Nintendo 3DS, la PS Vita o la Wii U. La PS Vita y Wii U salieron en el año 2012, mientras que Nintendo 3DS se adelantó y salió en el año 2011. Dicha generación ya se está desgastando a la séptima y en el año 2015 podemos darle a fin a esta generación tan larga, que debido a la crisis ha durado más de lo debido. PlayStation 3 y Xbox 360 se lanzaron con el fin de satisfacer a todos esos usuarios hardcore que buscaban buenos gráficos y jugabilidad extrema en sus consolas. No es el mismo caso que Wii, que se lanzó masivamente para entretenimiento y para juegos más ambientados en Mario y demás juegos. ¿Que no te has enterado? Sherka TV está en Facebook. Está esperando para que tú entres y te enteres de todo antes que nadie. Recuerda, Sherka TV. Puedes encontrarte desde noticias nuevas, incluso actualizaciones que podrán aplicarse en un futuro. Recuerda, Sherka TV. Nos vemos en Facebook.